Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy hablaremos sobre la diabetes mellitus. La diabetes mellitus se considera una de las enfermedades crónicas con mayor impacto en la calidad de vida de la población mundial y constituye un verdadero problema de salud pública. La diabetes pertenece al grupo de las enfermedades que producen invalidez física por las complicaciones que se presenta con un incremento indudable en la morbilidad y mortalidad en los últimos años. Las estrategias de tratamiento se dividen en no farmacológicas, como la dieta y el ejercicio, y las farmacológicas, que se dividen en medicamentos orales e insulina. Los principales grupos de fármacos orales son las sulfonilurias, las biguanidas, los inhibidores de glucosidasas intestinales, las tiazolidinedionas y las meglitidinas. Como concepto de qué es la diabetes mellitus, vendría a ser un trastorno en el cual no se va a fabricar la cantidad suficiente de insulina en el cuerpo y esta no va a poder utilizar la insulina elaborada. Puede definirse también como un trastorno metabólico porque afecta la manera en la que el cuerpo utiliza los alimentos para producir glucosa. Existen tres tipos principales de diabetes: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la gestacional. En la tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria en el cual el sistema inmunitario del cuerpo ataca las células que producen insulina. La diabetes tipo 2 produce porque el cuerpo es incapaz de producir suficiente insulina o de utilizarla adecuadamente. Y la diabetes gestacional es un trastorno en el cual el nivel de glucosa es alto. Además, aparecen otros síntomas diabéticos durante el embarazo de una mujer que no ha recibido anteriormente el diagnóstico de diabetes. En la diabetes mellitus, el tratamiento está dirigido para aliviar estos síntomas y mejorar así la calidad de vida y prevención en complicaciones agudas y crónicas. Los fármacos recomendados son las sulfonilurias, tiazolidinedionas, meglitidinas, inhibidores de alfa-glucosidasa y las biguanidas. Para empezar a realizar la prueba en el software, repasaremos los siguientes pasos. Pasos de la parte 1. Primero abriremos el software en la diabetes y la insulina, la parte 1. Arrastramos el tubo de ensayo hasta la ranura 1 de la unidad de incubación y hacemos lo mismo con todas las ranuras disponibles. El paso 2, arrastramos el tapón de cuentagotas del frasco de la solución de glucosa estándar hasta el primer tubo de la unidad de incubación y añadimos una gota. Cada tubo va a recibir una gota más que el anterior. El tubo 2 recibe 2 gotas, el tubo 3 recibe 3 gotas, el tubo 4, 4 gotas y el tubo 5, 5 gotas. El paso 3, arrastrar el tapón cuentagotas del frasco del agua desionizada hasta el primer tubo de la unidad de incubación y dispensa 4 gotas. Cada tubo recibe una gota menos que el anterior. El tubo 2 recibe 3 gotas, el tubo 3 recibe 2 gotas, el tubo 4 recibe una gota y el tubo 5 no recibe ninguna gota. Para el paso 4 pulsamos en mezclar para mezclar el contenido de los tubos. Luego de ello, pulsamos en centrifugar para centrifugar los tubos. Cuando haya finalizado este proceso, los tubos subirán automáticamente. Como paso 5, pulsamos en eliminar precipitado para eliminar de esta manera lo que se ha formado durante la centrifugación, y este precipitado puede contener restos de reactivos y residuos del ambiente de laboratorio. Como paso 6, arrastramos el tapón de cuentagotas del frasco del reactivo enzimático de color hasta el primer tubo de la unidad de incubación y dispensamos 5 gotas a cada uno de los 5 tubos. Pulsamos en incubar para incubar el contenido de estos tubos
y la plataforma va a sujetar estos tubos en la unidad de incubación, de esta manera quitar suavemente los tubos de manera uniforme, mezclando así el contenido a lo largo de la incubación. Como paso 8, pulsamos en ajustar en el espectrofotómetro para calentarlo y dejarlo listo para las lecturas de las muestras. Como paso 9, arrastramos el tubo hasta el espectrofotómetro y pulsamos en analizar para analizar la muestra, en donde nos va a aparecer el punto en la pantalla del osciloscopio que va a representar estos valores de densidad óptica y concentración de glucosa de la muestra. Como paso 10, pulsamos en guardar datos para que los datos se guarden en la tabla inferior. Arrastramos el tubo 1 para continuar con los demás tubos. En el paso 12 repetimos el paso 9, 10 y 11 con todos los tubos de fallo. Como estamos observando en las imágenes, para cada uno nos vamos a tener diferentes valores. En el tubo 2, en el tubo 3, tubo 4 y tubo 5. En el paso 13, pulsamos en gráfica de glucosa estándar para que de esa manera aparezca la curva de glucosa estándar en la pantalla. Utilizarás en esta gráfica en la parte 2 también. Esto nos va a representar la curva de glucosa, también nos va a medir la densidad óptica. La tabla 2.1 nos va a mostrar los resultados de la glucosa estándar, el cual vamos a realizar las muestras de los tubos 1 al 5. El tubo 1 tiene una densidad óptica de 0.30 y una glucosa de 30 miligramos por decilitro. El tubo 2 presenta una densidad óptica de 0.50 y la glucosa 60 miligramos por decilitro. En el tubo 3 la densidad óptica es 0.60 y la glucosa tiene 90 miligramos por decilitro. En el tubo 4 la densidad óptica tiene 0.80 y la glucosa 120 miligramos por decilitro. En el tubo 5 presenta una densidad óptica de 1 y la glucosa va a presentar 150 miligramos por decilitro. Observando de esta manera que también aumenta, a medida que aumenta la densidad óptica, también va a aumentar la glucosa. Como pregunta número 1 a desarrollar, ¿cómo medirías la cantidad de glucosa en sangre en las muestras de un paciente? Como estamos observando en este control, podemos conocer el nivel de glucosa en sangre en cualquier momento. Para ello es fundamental realizar registro de estos resultados. Cuando analizamos este registro junto con el médico, tendremos una idea más clara sobre la manera en que responde el organismo al plan de cuidados del paciente. Para lo cual el control de glucosa, de glucemia, vamos a obtener la glucosa menor a 7.0%, una glucosa prepandrial en ayuno de 70 a 130 miligramos por decilitro y en moles de 5 a 7,2 milimoles por litro. La glucosa postpandrial después de comer se va a obtener menor a 180 miligramos por decilitro y en moles menor a 10 milimoles por litro. La presión arterial se va a dar menor a 130 sobre 80 miligramos de mercurio. Ahora realizaremos el examen de glucosa en orina. Este control va a ser muy importante cuando la diabetes está fuera de control o cuando la persona esté enferma. Es posible detectar en la orina cantidades moderadas o grandes de cetonas cuando el organismo quema grasas separadas de glucosa como alimento. Eso sucede cuando hay presencia de muy poca cantidad de insulina en el organismo. Todas las personas que padecen de diabetes necesitan saber cómo controlar la orina para detectar las cetonas. Y en el glucómetro podemos ver que son de diferentes tipos y modelos, el cual puede variar el tamaño, tipo de tiras de prueba, que es un elemento desechable que va a funcionar ante la gota de sangre, en la cantidad de sangre que necesitan en lugar del pinchazo. Colocar una en la boquilla del aparato donde indique el fabricante y la lanceta estéril en el dispositivo de punción para extraer la gota de sangre. Una vez extraída,
Aplica la sangre extraída en la tira de prueba y el medidor realizará el análisis y obtendrás el nivel de glucosa en sangre. Si este medidor no dispone de memoria, tomar nota y llevar el control. Bueno, vamos a continuar con los pasos que corresponden a la parte 2. Dentro del paso 1 vamos a tener que se va a arrastrar un tubo de ensayo hasta la ranura 1 de la unidad de incubación y vamos a hacer lo mismo con todas las ranuras disponibles. En el paso 2 vamos a arrastrar lo que es el tapón cuentagotas del frasco de la muestra de sangre del primer paciente hasta lo que es el primer tubo de la unidad de incubación y vamos a añadir 3 gotas. El número de la muestra que se vaciará según su tubo de ensayo, es decir, debe ser la muestra 2 en el tubo 2, la muestra 3 en el tubo 3 y así sucesivamente hasta llenar lo que es la muestra 5 en el tubo 5. En el paso 3 vamos a arrastrar lo que es el tapón cuentagotas del frasco de agua desionizada hasta lo que es el primer tubo de la unidad de incubación y vamos a añadir 5 gotas en cada uno de los tubos. Seguidamente vamos a arrastrar lo que es el tapón cuentagotas del frasco de hidróxido de bario hasta lo que es el primer tubo de la unidad de incubación y vamos a añadir 5 gotas en cada uno de los tubos. En el paso 5 vamos a arrastrar lo que es el tapón cuentagotas del frasco de heparina hasta lo que es el primer tubo de la unidad de incubación y vamos a añadir una gota en cada uno de los demás tubos. La heparina en este caso va a impedir lo que es la coagulación de la sangre, que podría interferir en la lectura de los niveles de glucosa. En el paso 6, como estamos observando, vamos a pulsar lo que es en mezclar para que así los tubos puedan mezclar lo que es el contenido. Luego vamos a pulsar en centrifugar para centrifugar lo que son los tubos. Bueno, en el paso 7 vamos a pulsar lo que es en eliminar el precipitado para que así para eliminar lo que se ha formado durante el proceso de centrifugación. Y bueno, el precipitado puede contener lo que son restos de reactivos y residuos de ambiente del laboratorio y es por eso que se eliminan. En el paso 8 vamos a arrastrar lo que es el tapón cuentagotas del frasco del reactivo enzimático de color hasta lo que es el primer tubo de la unidad de incubación y vamos a añadir 5 gotas a cada uno de ellos. Luego vamos a pulsar nuevamente en incubar para que así se pueda incubar el contenido de los tubos y la plataforma que soporta los tubos en la unidad de incubación va a agitar suavemente los tubos de manera uniforme, mezclando así lo que es el contenido a lo largo de la incubación. En el paso 10 vamos a pulsar en ajustar en lo que es el espectrofotómetro para calentarlo y dejarlo listo para las lecturas de las muestras. En el paso 11 vamos a pulsar en lo que es la gráfica de glucosa estándar, que como nos dijeron nos iba a servir para esta parte, para que pueda aparecer en lo que es la pantalla de curva de glucosa estándar que habíamos obtenido en la primera parte. En el paso 12 vamos a arrastrar lo que es el tubo 1 hasta el espectrofotómetro, luego vamos a pulsar en lo que es analizar para que así se pueda analizar la muestra y seguidamente nos va a aparecer una línea horizontal como estamos apreciando en el monitor, el cual nos va a mostrar el valor de densidad óptica de lo que es la muestra. Y bueno, este valor también puede aparecer en el indicador de densidad óptica. En el paso 13 se va a arrastrar la regla móvil hasta el lugar donde se cruzan la línea María horizontal y la curva de la glucosa estándar. En el paso 14 vamos a arrastrar lo que es el tubo 1 para continuar con los demás tubos. En el paso 12 vamos a repetir el paso 12, 13 y 14 con los demás tubos de ensayo, en los cuales vamos a tener los siguientes gráficos como están apreciando en cuanto al tubo 1, al tubo 3, al tubo 4 y al tubo 5. Finalmente vamos a obtener los resultados que nos está mostrando en esta tabla en cuanto a la glucosa plasmática en ayunas, en la cual estamos viendo que en el tubo 1 va a haber una densidad óptica de 0.72, una glucosa de 102 miligramos por decilitro. En el tubo 2 va a haber una densidad de 0.78 con una glucosa de 112 miligramos por decilitro.
En el tubo 3 va a haber una densidad de 0.86 con una glucosa de 127 miligramos por decilitro. En el cuarto tubo vamos a tener una densidad de 0.80 con una glucosa de 117 miligramos por decilitro. Y finalmente vamos a tener el tubo 5, en el cual nos va a dar una densidad óptica de 0.94 con una glucosa de 140 miligramos por decilitro. Bueno, en cuanto a las preguntas de la parte 2, nos van a preguntar cómo sabríamos si la curva de glucosa estándar es irregular y por tanto inadecuada para el diagnóstico del paciente. Bueno, nos van a dar valores de referencia de la curva de glucosa, en el cual la interpretación de la curva de glucosa después de las 2 horas va a ser la siguiente. Se va a considerar normal cuando es inferior a 140 miligramos por decilitro. Va a haber una tolerancia disminuida a la glucosa cuando el valor es entre 140 y 199 miligramos por decilitro. Y finalmente ya se va a considerar diabetes cuando es igual o superior a lo que es 200 miligramos por decilitro. Y cuando ya el resultado es la tolerancia disminuida la glucosa, esto nos va a significar que existe un riesgo grande de desarrollar lo que es diabetes, pudiendo considerarse así ya lo que es una prediabetes, ¿no? Y bueno, además, una sola muestra de examen no va a ser suficiente para lo que es el diagnóstico de este padecimiento, debiendo así realizarse una prueba de glucosa en ayuno al día siguiente para así poder confirmar. En la pregunta 3 nos dice ¿qué recomendaciones diarias darías a un paciente con valores de glucosa plasmática en ayunas en el rango de intolerancia a la glucosa y que además el test de tolerancia a la glucosa oral da resultados en ese mismo rango? Bueno, al paciente se le recomendaría que coma y beba como lo hace habitualmente en los días próximos al de la prueba de tolerancia a la glucosa, ya que el análisis de prueba de tolerancia a la glucosa oral es un examen de laboratorio para poder comprobar cómo el organismo descompone, o sea, metaboliza lo que es el azúcar, y si tanto el test como los valores de glucosa están en el mismo rango, nos va a mostrar que hay una alteración, ¿no? Entonces también se le recomienda lo que es la realización de ejercicio físico diario para poder prevenir lo que es la diabetes mellitus, así también como controlar lo que son los niveles de glucosa circulante y las complicaciones cardiovasculares asociadas, y llevar a cabo lo que es una dieta sana y equilibrada en el cual predomine lo que es el aporte de fruta, verduras, cereales integrales y proteínas con un escaso aporte graso. En lo que es la pregunta 4 nos mencionan la cantidad de jarabe de maíz en la dieta de los estadounidenses se ha descrito como alarmante, ¿no? Esto especialmente en lo que es la alimentación infantil. Y bueno, en el marco de esta actividad predice las probables tendencias en los niveles de glucosa plasmática en ayunas de nuestros hijos a medida que crecen. Y bueno, el consumo de fructosa ha aumentado en los últimos 50 años por la incorporación a la dieta de jarabe de maíz alto, que va a estar presente en lo que son los productos industrializados, ¿no? Y la fructosa, bueno, lo que es un azúcar natural que se encuentra en muchas frutas, se consume en lo que es cantidades significativas en las dietas occidentales, ¿no? Y bueno, en cantidades iguales es más dulce que la glucosa o la sacarosa y por lo tanto se usa comúnmente como un edulcorante. Bueno, de esto debido al incremento de obesidad entre la población joven en general y a los efectos negativos que puede tener a corto y a largo plazo, es importante considerar de dónde provienen las calorías que se ingieren diariamente, ¿no? Y bueno, esta revisión debería dar lo que es la relación entre el consumo de fructosa en altas concentraciones y el riesgo de desarrollar obesidad, resistencia a la insulina y lo que es la lipogénesis de novo e inflamación. Y bueno, finalmente como conclusión, llegamos a que la modificación del estilo de vida es la piedra angular en lo que es la prevención y el control metabólico del paciente diabético. Sin embargo, existe lo que es un amplio grupo de medicamentos con características farmacológicas variadas que los hacen ser muy usados en lo que es la práctica diaria, ¿no? Pues tienen lo que es la finalidad de disminuir la toxicidad por altos niveles de glucosa en la sangre y bueno, el surgimiento de nuevas terapias va a ayudar a mejorar lo que es la calidad de vida de los enfermos, por lo que su conocimiento brinda al médico múltiples alternativas para lo que es el manejo del paciente diabético, tanto en la atención primaria como en la atención secundaria. Y eso sería todo, muchas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal.